y también, bueno, pues para facilitar el acceso al material en posteriores ocasiones. Asimismo, les comento que se les van a compartir las ligas de acceso a la lista de asistencia. Asimismo, se les va a pedir después una evaluación del presente taller para que ustedes nos compartan qué les pareció, si consideran algún tema adicional o quisieran saber alguna otra actualización o tema de actualización para las futuras jornadas, ¿no? No sabemos si serán virtuales o serán presenciales, pero es bueno contar con sus opiniones. Entonces, ahí ya vemos tu pantalla, Karen, sin ningún problema. Perfecto, ya nada más que se abra. Igual te la compartí por por el WhatsApp. WhatsApp, ajá, dije por cualquier cosa, pero creo que ya, ¿verdad? Sí, sí, te comento que, bueno, estos talleres fueron destinados para egresados, varios de ellos ya en el ámbito profesional, algunos de ellos también son docentes de la licenciatura, entonces los talleres se abrieron para los egresados y el tema en este caso es pues atender más la parte práctica, ¿no? Ya con práctica clínica en muchos. Sí, muy bien, listo, creo que ya se ve, ¿verdad? Se ve tu pantalla, pero no se ve aún la presentación. Yo creo que está cargando. Yo creo que sí, porque, bueno, aquí me parece que ya. Aparece tu pantalla del correo, me parece, de donde lo bajaste. Uf, con las tecnologías. Bueno, pero si ya me lo mandaste, Sí, ya. déjame intentar yo bajarla por el WhatsApp. Les pedimos paciencia a los asistentes. Ya estarán de este lado con todo el caos. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que muchos nos hemos enfrentado a esto también en las propias clases, ¿no? Entonces, fue todo un reto. Sí, sí, porque no me da. Sí, no, mira, ya la estoy descargando. Si quieres dejar de compartir tu pantalla. Listo. Ok, nada más déjame guardarla para garantizar cualquier cosa. Bien, entonces voy a compartirla. Sí. No, me sigue compartiendo la anterior. Déjame ver qué estoy haciendo aquí. Además, las computadoras huelen las prisas, ¿no? Sí, cada vez luego se acaban Las más. computadoras, las impresoras, el internet, la tecnología, todos nos huelen el estrés. En lo que se va igual ahí cargando la presentación, ver en lo que sí o no es la que sí debería de ser. Pues igual aquí por medio del chat, o sea, alguien de los que están agregados, ¿no? Creo que ya está. De los que están agregados, antes de que veamos la presentación, ya sea por mensajito o ya sea que abran su micrófono y quieran a lo mejor ciertas cosas, ¿no? Bueno, como me comentaba aquí la maestra Andrea, pues ya me comentó que la mayoría son recién egresados. La realidad es que cuando salimos de la carrera, pues salimos con una visión, pero ya en la práctica es totalmente diferente, ¿no? Nos enfrentamos a ciertas circunstancias sociales, económicas, familiares, emocionales,
que pues dentro del tratamiento que para nosotros pareciera muy práctico a veces realizar, pues todos estos factores comienzan a impactar. Entonces hoy en día yo creo que la mayoría de ustedes pues quizás ha llegado a ver en redes sociales, ¿no? Toda la parte de nutrición consciente, de nutrición o alimentación consciente. Y la realidad es que quizás yo cuando egresé de la carrera, que no tiene tantísimos años, ¿verdad? No era un término tan utilizado, pero esto no, yo siempre lo manejo en mi consulta como la importancia que tiene sí la alimentación, pero que la alimentación es un factor encadenado a más factores, como les comentaba, lo emocional, lo social, lo económico, la parte de actividades. Entonces, cuando salimos de la carrera y nos enfocamos solamente en esta parte de alimentación, y que muchas veces en trastornos de alimentación, ¿qué es lo que veo? Personas que han intentado bastantes ocasiones perder peso y que llegan con las 1001 restricciones de alimentación y pues vemos que no han logrado su objetivo. Cuando empezamos a trabajar la parte emocional, pues vemos que hay un impacto totalmente negativo y que muchas veces este factor Víctor, es el que ¿me no los ayudas deja, tantito? es el que no los deja alcanzar su meta. Entonces, pues a los que están saliendo, a los que están egresando, a los que están formándose, ¿no? La realidad es que sí tenemos que involucrarnos mucho, perder el miedo a veces de comenzar a ser nuestros pininos con las personas, a empezar a nunca abandonar la cuestión Esta de es la que ella me mandó. pues de estarnos siempre La que tengo cargada capacitando, es la que no parte de era. Y artículos, ya la abrí en mi escritorio, o sea, es esta. muchísimo ruido. ¿O será porque tiene esto todavía no está cargada? No, mira, lo que puedes hacer, en dado caso, a mí me ha Aquí la pasado. tengo abierta. A mí me ha pasado que cuando... Ay, Entonces, si alguno de ustedes ya quiere abrir, quisiera abrir su micrófono o quisiera mandarme mensajito, ¿no? Algunas de sus experiencias o dudas que les ha generado, si ya trabajan con algunos pacientes con diabetes mellitus, que después es una de las patologías que sabemos hoy en día es de las más relevantes, así como de las que generan mayor costo, mayor impacto familiar y obviamente el riesgo a sus complicaciones, ¿no? Que tenemos la gran ventaja de que se han hecho demasiada tecnología en el uso de insulinas, en el uso de fármacos, en la parte de la percepción que tiene el área médica hacia la importancia sobre su alimentación, aunque bueno, yo les externo que aún en fecha, no en la parte práctica, sí me he llegado aún a encontrar con diversos comentarios, ¿no? O percepciones con alguna parte médica que pues están como muy en contra, ¿no? De cuando introducimos o recomendamos la parte de hidratos de carbono. Entonces, pues siempre es como esta parte, no, ¿cómo vas a comer esto? ¿Por qué te indicaron esto? Si tienes diabetes y tú no puedes comer esto y esto y esto, ¿no? Y entonces les dan una mega lista de alimentos que no pueden comer y que muchas veces los pacientes llegan y dicen, ya no sé qué voy a comer, ya me prohibieron, ya me dijeron y entonces pues la verdad es que vengo muy ansioso o ansiosa porque ya no sé si lo que estoy comiendo es adecuado o no y me pueda elevar mis niveles de glucosa. Entonces, es muy importante siempre tener empatía con los pacientes, empatía con las personas que están enfrente de nosotros y saber que pues pueden ser, ¿no? Son familiar de alguien y que tenemos que darle la mejor atención y que detrás de una enfermedad pues viene toda esa cuestión de factores que muy posiblemente son lo que lleguen a intervenir para su adecuado apego. Entonces, siempre hay que enfocarnos en diversas áreas, no solamente en si como o no como, ¿no? Si estoy comiendo, ¿por qué? Si estoy muy ansioso, ¿cuándo es? Si no estoy comiendo, ¿a qué factores creo que se relacionan? ¿No? Mi estado actual de salud, la parte clínica para nosotros como nutriólogos, la parte médica, pues es sumamente importante porque también muchas veces pueden llegar con nosotros a consulta y desde ahí podemos encontrar ciertos síntomas, ¿no? Toda la parte de sintomatología o signos que nos puedan dar el indicio de que algo está pasando, de que viene descompensado y que muy posiblemente aún ni siquiera lo han diagnosticado. Entonces, tanto como nosotros en la clínica podemos valorar si hay un riesgo o ya está en un problema o simplemente si ya viene diagnosticado, pues darle las mejores
herramientas. El enfoque de la parte nutricional hoy en día y lo que aprendemos en educación nutricional es eso, educa a las personas a tener, ¿no?, esta parte de responsabilidad sobre su alimentación, de lo que eligen, de que lo que están eligiendo pues tenga un impacto a su salud y que pues no solamente dependan de siempre un esquema de alimentación, ¿no?, de un régimen estricto que no les permita aprender cuándo sí, cuándo no, qué tanto, cómo, porque al cabo de ese término de tratamiento, pues muchas de las personas lo que hacen es quebrantar el tratamiento, ¿no?, o simplemente no logran entender cuando salgo de fiesta, cuando voy de vacaciones, ¿qué hago? Entonces, eso les genera demasiada ansiedad a los pacientes. Por eso es educarlos, enseñarlos, darle las herramientas que a cada persona le funciona. Porque en consulta lo que les digo a mis pacientes es lo que no funciona a una, no les va a funcionar a todas las personas. Siempre es que ellos identifiquen cómo se están sintiendo, qué sí, qué no les beneficia a su salud, qué alimento no están tolerando de manera adecuada, aunque muchas veces pareciera, entre comillas, saludable, ¿no? Por ejemplo, en pacientes renales, yo lo que he llegado a observar en mis pacientes es la parte de avena. La avena, con esta respuesta de índice glucémico, no les favorece, al menos en mi consulta, en la parte de mis pacientes que he atendido, no les favorece tanto. Sin embargo, cuando lo cambiamos por amaranto, poniendo un ejemplo, pues mejoran, ¿no?, en ese alimento, en la tolerancia. No quiero decir que sea el único alimento adecuado y que tengamos que dar a todos simplemente amaranto, porque eso ha funcionado, no. Por eso es la parte clínica, indagar bien con el paciente, siempre es decirles que no normalicen ningún síntoma, porque muchas veces las personas llegamos a normalizar los síntomas, ¿no? Y entonces llega el paciente que le preguntamos, ¿tiene problemas para ir al baño? No. Y entonces si se nos pasa a preguntarle cuántas veces va al baño por día, pues resulta que a veces tarda 3 días en ir al baño, pero como es normal, porque siempre ha sido así, pues entonces lo normaliza. ¿Tiene algún síntoma? No. Entonces hasta que la pareja o con quien vaya le dice, es que siempre te duele la cabeza, ¿no? Bueno, sí, siempre me duele, pero es normal. No, yo sí, al menos en la parte de mi consulta, en la parte práctica, todos los pacientes, lo primero que les llego a decir es, no normalicemos nada de los síntomas, ¿no? No hay que normalizar desde el pequeño dolor de cabeza, desde la fatiga, desde todo el agotamiento que no logro recuperar, desde la alteración de mi sueño, ¿no?, que no estoy descansando bien, porque en verdad cuando ustedes tengan, o los que ya tienen sus pacientes, a veces con el simple hecho de mejorar la calidad de su sueño, mejoran en varios aspectos, ¿no? Entonces... Licenciada Karen, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ya está la presentación. ¿La visualizan ustedes? ¿Quieres que la avance? Sí, yo la visualizo. No sé si todos la visualizan. ¿Ya puedo avanzarla? Sí, yo creo que sí, Andy. Ok. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Sí, vamos a trabajar un poquito de ejemplos para que todo esto que vayamos haciendo en la parte teórica, ¿no?, que no se nos escapen algunas cosas. La idea de hoy es que ustedes se lleven lo más relevante de información. No quiero saturar, no quiero tocar cosas que a lo mejor ustedes ya conocen, solamente resaltar algunos parámetros, pero que sea algo que se lleven y que ustedes van a ver en su práctica, que quizás lo que yo hoy les estoy explicando va a ser muy funcional, como quizás en su práctica han visto que con algunas modificaciones les es más funcional. Y todo es válido, no nos tenemos que casar ni pelear con nada, ¿no?, porque así dicen, tengo que hacerlo así. Todo tiene que ser en relación a la experiencia que vayamos teniendo, y cada persona es un mundo, así que cada persona tiene sus propias estrategias y sus acciones. Entonces, pues como conocemos la diabetes mellitus, pues sabemos que es un defecto en la secreción o en la acción de la insulina. Esto hablando de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, pues sabemos que ya no hay ninguna función en la parte de páncreas, ya no hay esa parte de secreción de insulina, y entonces es sí o sí necesitan insulina, ¿no? Y en diabetes mellitus tipo 2,
pues inicialmente lo que los médicos inician pues es con la farmacología oral para poder llegar a controlar sus niveles de glucosa, aunque las recomendaciones y las guías sí nos marcan que cuando la hemoglobina glicada está por encima de 9%, es necesario hacer un abordaje con insulina. La insulina, pues que el tratamiento farmacológico lo determina el médico, ¿no? Nosotros como nutriólogos, pues vamos a valorar, y si hacemos un trabajo multidisciplinario, en equipo, en conjunto con la parte médica, pues créanme que el impacto es muchísimo mejor para los pacientes, porque cuando mejoramos la alimentación, muchas veces se tienen que hacer reajustes en la parte farmacológica, pero por ello es importante tener comunicación con la parte médica. Entonces, en México, pues diabetes mellitus es la primera causa de muerte en mujeres, así como la segunda causa de muerte en hombres. Lo que les comentaba, el impacto que genera a nivel económico es grande, aunque pareciera que solo México otorga el 15%, pues es de los países que más otorga, ¿no?, de su presupuesto para esta parte de tratamiento de patología exclusivamente de diabetes. Si vamos a diabetes, hipertensión, problemas renales y todas las complicaciones que se puedan generar, pues obviamente todo esto va sumando. Hay un impacto familiar, ¿no?, donde las familias, cada familia tiene que aportar el 30% de sus ingresos para tratar a un familiar con diabetes. Cuando llegan a la consulta y nos dicen antecedentes, mi mamá, mi papá, mis hermanos, ¿no?, y yo tenemos diabetes. Entonces imagínense todo lo que se está aportando en esas familias para tratar esta patología. Se conoce que el correcto control glucémico va a reducir los riesgos microvasculares. En menor grado los macrovasculares, que estamos hablando de esta parte, por ejemplo, renal, ¿no? Pero los microvasculares son importantes, toda la parte del sistema nervioso, la parte de la vista, ¿no?, los ojos, todos los vasos sanguíneos pequeños que nos pudieran estar afectando el bombardeo de glucosas elevadas, pues podemos reducir este riesgo tan solo con controlar la parte glucémica. ¿Y cuál es el principal factor que tenemos que valorar en un paciente, ajustar en un paciente para que podamos tener mejores niveles de glucosa? Pues obviamente la alimentación. Entonces, gracias a Dios, hoy en fecha, ¿no?, la parte de nutrición es uno de los temas más importantes para tratar, para prevenir. Siempre hay que prevenir y bueno, si ya no hay otra situación, pues tratar al paciente con su enfermedad, pero siempre, siempre tenemos que promover la parte de salud. Si puedes cambiar, Andy. Las metas. ¿Cuáles son las metas de la Asociación Americana de Diabetes por las cuales usualmente nos regimos? Que es la ADA, ¿no? Aquí les pongo la comparativa de la Asociación Americana de Endocrinología, así como las de ADA. ¿Con cuál nos regimos más? Pues con las de ADA, donde nos dice que la glucosa en ayunas o prepandrial tendría que estar entre 70 a 130. Siempre es importante no llegar al mínimo, que sería 70, porque entonces también colocamos en riesgo a los pacientes de hipoglucemia. Entonces 80, 85, 90 pueden ser parámetros adecuados. Esto es importante, aunque a lo mejor la mayoría de ustedes ya conocen cuáles son los rangos, ¿no?, que nos determinan la Asociación Americana de Diabetes. ¿Por qué lo coloqué? Porque también hay veces que nos topamos con esta parte de que eres persona con diabetes y entonces tus niveles de glucosa tienen que estar elevados porque pues tú ya tienes diabetes. Y muchos pacientes llegan con esa idea de sí, es que la manejo en 150 o en 200, pero ¿por qué tengo diabetes? No, si son personas, adultos jóvenes, podemos llegar a rangos tan normales y estables como una persona que no ha sido diagnosticada con diabetes. Pero ¿en qué nos vamos a basar para esos adecuados control? Pues en todo su estilo de vida, que podamos mejorar, podamos impactar y lleguen a manejar niveles muy estables de glucosa. Entonces, en ayunas es de 70 a 130, la parte de glucosa postprandial 2 horas posterior a que inician a comer, menor a 180. Aquí nada más como punto, ¿no?, como tip, porque a veces no nos los dicen, a veces se nos olvida en la carrera, la glucosa postprandial inicia a partir de que comen. Muchos pacientes llegan con la idea que las 2 horas es cuando terminan de comer.
Y no, 2 horas después es del momento que se sientan a comer. También se puede medir la glucosa, que igual nos da un valor para saber cómo se está manejando, que son 4 horas después, y que es la que con la que usualmente los pacientes llegan, ¿no? Pero no, hay que explicarle muchísimo al paciente que la glucosa postprandial es 2 horas después, a partir de que se sientan a comer. La hemoglobina glucosilada, pues la recomendación que nos da la ADA es menor al 7%. Con esto estamos evitando pues complicaciones micro y macrovasculares. La siguiente, por favor. Ok, entonces, pues no vamos a ahondar, ¿no?, tantísimo en este tema de la fisiopatología del páncreas. Sin embargo, pues ¿cuál es la función de un páncreas sano? Pues un páncreas sano, cuando comemos algún alimento, hay una estimulación, ¿no?, que va desde la parte visual, va desde la parte de pensar, y cuando ingresa el alimento, pues hay una secreción de insulina para poder llevar esta glucosa que se va a obtener a partir de los alimentos a 3 áreas, que es la parte de tejido adiposo, tejido hepático, ¿no?, y la parte muscular. Son nuestras 3 áreas donde vamos a necesitar la parte de la insulina que pueda permitirnos abrir, ¿no?, esa compuertita para que entre a la célula. Entonces, el resto del cuerpo, si no necesitamos como de esa parte del GLUT4, que es la parte de insulina donde se capta, ¿qué pasa? Si mi paciente tiene pues niveles elevados de glucosa, pues imagínense en qué tiempo va a tardar en que los vasos sanguíneos de los ojos, la parte nerviosa, ¿no?, que son muy pequeñitos y que estamos saturando esa tubería con cantidades elevadas de glucosa, pues obviamente vamos a llegar a tapar, vamos a llegar a afectar, y pues son todos los miedos que tienen un paciente cuando le dicen, ¿sabes qué?, tienes diabetes o estás debutando como paciente con diabetes mellitus. Entonces, lo primero que se le viene a la mente es la vista, amputaciones, la pérdida de sensibilidad, ¿no? Entonces hay que explicarle muchísimo al paciente cómo es que funciona nuestro cuerpo para que él pueda entender qué es lo que pasa cuando ingerimos alimentos, qué es lo que pasa cuando mi cuerpo mantiene niveles elevados de glucosa, cómo estamos saturando esas tuberías, que es la parte de nuestros vasos sanguíneos, y pues el efecto que está causando. También enseñarles a identificar niveles adecuados de glucosa, que mucha gente, la población mexicana no la conoce, la mayoría no los conoce, y se acostumbran a niveles elevados. Entonces te llegan a consulta, no, y te llegan muy normales, y de repente tú les monitoreas y están en 300, 350, hasta 400, y entonces el paciente le preguntas, ¿tiene algo? ¿Se siente mal? No, ¿no? Entonces cuando vas y preguntas, usualmente en cuánto salen sus niveles de glucosa, pues en 250, en 280, en 200, son pacientes que se acostumbran a niveles elevados, y no quiere decir que en una semana el paciente pasó de 120, 150 a 300. Quiere decir que este paciente ha ido de forma paulatina, incrementando, y que esos pequeños síntomas que el cuerpo sí nos da, sí nos manda las señales, no le ha puesto atención, y entonces lo va normalizando, que es lo que les decía al inicio. Normalizamos muchas veces esta parte de síntomas negativos. Ahora, cuando no tenemos un páncreas sano, llegan a tener una terapia basal o de bolo. ¿A qué nos referimos con una terapia basal y de bolo? En esta imagen, que es como muy gráfica, ¿no?, esa parte roja, que es nuestro vaso sanguíneo, que es la parte del tubito donde va a estar, ¿no?, la parte de glucosa, pues sabemos que la insulina basal es aquella que se está estimulando en pequeños bolos, en pequeñas cantidades, basal en pequeñas cantidades, durante cada 5, 7 a cada 10 minutos. Y el hígado es un fabricante, ¿no?, maestro de la glucosa, que por él todo el tiempo estaba produciendo, estimulando glucosa. Entonces, como no hay nadie que lo detenga, pues entonces existe una insulina basal, que es 24 horas, para que tengamos esta parte de control. En la parte de insulinas en bolos, la insulina en bolo, o la parte de estimulación, esa se da cuando ingerimos alimento. Esa sí es cuando ingerimos algún alimento. Entonces, la basal es la que mi cuerpo mantiene durante 24 horas en pequeñas cantidades, esta parte de estimulación de insulina basal, y la insulina en bolo es solamente aquella que se va a estimular, se va a segregar
cuando ingresa alimento a nuestro cuerpo. ¿Cuánto dura o llega a durar esa insulina? 4 horas, que es lo que nos ha enseñado en la escuela, ¿no? Que la parte de asimilación, la parte de digestión, pues es muy variable de acuerdo a la cantidad y composición del alimento, pero que en una comida equilibrada, que contenga todos los grupos de alimentos, pues va hasta 4 horas, que es el tiempo que esta insulina en bolo se está estimulando para que obviamente podamos captar la glucosa de estos alimentos y se puedan llevar a las vías donde se necesita. La siguiente, por favor. Bueno, no. Antes, todavía en esta. Si nos damos cuenta, ahí en la parte de abajo les estoy poniendo, ¿no? Insulina basal y insulina en bolo. Y debajo de esto dice insulina basal, utilizamos, o los médicos se dan insulina de acción prolongada. Ahorita vamos a hablar sobre el tipo de insulinas, que hay diferentes, la insulina de acción ultra rápida, la parte intermitente, la parte prolongada, ¿no? Y la parte prolongada asemeja a la parte de nuestra estimulación o nuestra segregación de insulina basal que nuestro cuerpo genera. Y la insulina de acción rápida o ultra rápida es aquella que se da solamente antes de las comidas. Nosotros no nos podemos inyectar una insulina prolongada justo antes de comer para que me haga o me ayude a controlar mis glucosa. No, la que tenemos que inyectar o la que nos están indicando es una insulina de acción rápida o ultra rápida. Entonces, esto sí es importante que lo aprendamos, que poco a poco vayamos aprendiendo qué tipo de insulinas hay, cuándo es que se necesitan y cómo es que lo indican. Por eso dice terapia basal y terapia de bolo. La terapia basal es utilizada con insulinas prolongadas y la terapia de bolo es utilizada con insulinas de acción rápida y ultra rápida. Ahora sí, la siguiente, por favor, Andy. Ahora, hay diversos factores que van a intervenir para la adecuada utilización de la insulina, de la acción de la insulina con la glucosa. Y uno de estos, pues, ¿cuál creen que es? Pues lo que ya conocemos, ¿no? En nuestro país, que es la parte de un problema de salud también, obesidad. Esta parte en esta imagen igual es muy gráfica, ¿no? La parte de infusión cuando estamos teniendo esa parte de utilización de insulina, y si vemos que si hay un incremento, tenemos gran tejido de masa grasa, pues obviamente la función que vamos a tener no va a ser tan adecuada, nos va a impedir que haya una adecuada utilización. Por eso hoy en día se conoce que cuando llegamos a reducir de peso, pues la función de la insulina va a ser de mejor calidad. Entonces es sumamente importante también explicarle al paciente que aunque nuestro objetivo principal es tener controles de glucosa dentro de parámetros estables, pues el peso también se relaciona en una mejor utilización de insulina y mejores parámetros, por ende, mejores parámetros de glucosa. La siguiente, por favor. Ok, esto es lo que les comentaba en la otra diapositiva sobre la secreción de insulina basal y la secreción de insulina postprandial. Ahí vemos en la tablita, ¿no? Cuando tenemos una glucosa basal, que es la parte de la insulina basal que se genera en mi cuerpo, la insulina prandial, que es cuando consumimos alimentos que se está generando, y pues al sí mismo también el tipo o la parte de nuestra glucosa, ¿no? Una glucosa basal en relación a mi insulina basal y una glucosa postprandial y la estimulación de mi insulina prandial o postprandial. Siguiente, por favor. Siguiente, porfis, Andy. Ok, ahorita en lo que nos cambia en la diapositiva, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Que entonces tenemos, o nuestro páncreas, hay dos tipos de estimulación. La siguiente, por favor, que este es igual en relación. Entonces, hasta ahorita pues tenemos que hacer el recuento de esta parte. ¿Es esta de tiempos de acción, Karen? Sí, en ese. Ok. Ahora sí, tenemos ahorita haciendo recuento en esta parte de lo que hemos platicado, ¿no? De un páncreas sano, de la parte de un páncreas sano o un páncreas que ya está perdiendo función de circulación basal y en bolo, y el tipo de insulina que se para los audios, para asemejar
No, para cerrar. Listo. Para asemejar esta parte de función de nuestro cuerpo. Aquí tenemos en este cuadro los tipos de insulina, cuáles son, lo que les comentaba, regular, ultra rápida o ultra rápida regular, la famosa NPH, que es un tipo de insulina intermedia, ¿no? Y las prolongadas. Esto, si ustedes quieren trabajar con la parte de diabetes, es sumamente importante. Este pequeño recuadrito, créanme que es sumamente importante para que podamos abordar al paciente cuando nos dicen, es un paciente que tiene insulina Lispro, bueno, que no son los nombres como tal farmacológicos, ¿no? O utiliza insulina Glargine, Detemir. Entonces, si nosotros no conocemos ¿cuándo? ¿Qué tipo de insulina? Iniciamos por el qué tipo de insulina es. ¿En qué momento comienza su acción? ¿Cuánto es su duración? Entonces sí podemos tener problemas que al indicar una alimentación con un desayuno rico en hidratos de carbono, una comida rica en hidratos de carbono, una cena estricta en hidratos de carbono o viceversa, desayuno estricta, comida rica, cena estricta, pero no sabemos cómo está haciendo su acción de insulina, entonces posiblemente el paciente no va a tener una adecuada respuesta en sus niveles de glucosa. Por eso es bien importante que esa tablita pues ustedes la tengan muy presente, ¿no? Cuando sabemos que pues las insulinas regular o rápida asemejan a la parte de insulina en bolo en nuestro cuerpo, que es cuando comemos. ¿Cuándo se indican insulinas ultra rápidas o regular? En la parte de las comidas, desayuno, comida o cena. ¿Por qué? Porque entonces su acción pues va a ser a los 30-45 minutos. Entonces el paciente se le puede inyectar 30 minutos antes de comer para que cuando coma comience a hacer su acción. Desde estos pequeños cambios, el paciente se le inyecta a la mitad de la comida, después de que termina de comer porque se le olvidó, ya no nos va a dar el impacto esa insulina. Y nosotros como nutriólogos en la consulta sí podemos preguntarle al paciente cómo se está inyectando, en qué momento se está inyectando, qué es lo que está comiendo y de ahí enseñarle con todas estas pequeñeces que pueda él obtener información para un mejor control. Las insulinas prolongadas que asemejan la parte de función basal en nuestro cuerpo, pues las que son más conocidas es la Glargine y Detemir, que a lo mejor algunos ya han tenido práctica con este tipo de pacientes o tienen familiares, ¿no? Con esta patología, pues van a ver que cuando tienen su cajita de insulinas, pues dice Glargine, Detemir, Lispro, y pues este es el tipo de acción que está generando su insulina en el cuerpo de esa persona. La siguiente, por favor. Ok, ahora, esto es como muy general y fue muy general lo que les decía, no nos íbamos a meter tantísimo en toda la parte de función de páncreas, exócrino, endocrino, en toda la parte alfa, los tipos de GLUT que tenemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no nos vamos a meter en toda esa parte. Sobre lo más relevante para que ustedes vayan entendiendo, bueno, ya vi que es diabetes, ya vi que hay dos tipos de insulina basal y en bolo, que hay tipos de insulina que asemejan esta función en el páncreas, que obviamente si hay un paciente con hemoglobina glicada de 9%, sí o sí es la utilización de insulina. Si el paciente no es necesario aún insulina, pues iniciamos a corregir con estilos de vida y farmacología oral, vamos valorando cómo es que va respondiendo. Pero si el paciente sí necesita diabetes tipo 1, insulina, o diabetes tipo 2, necesita insulina porque pues ya se ha valorado médicamente que es un mejor tratamiento, este tema es importantísimo, el conteo de hidratos de carbono. ¿En qué nos va a ayudar? Nos ayuda, es un método, no es un método para el abordaje que ayuda a planear mejor la alimentación del paciente, a identificar que la cantidad de hidrato de carbono, ¿no? De este nutriente, cómo impacta en mis valores de glucosa. Lo que les comentaba es enseñar al paciente, educar al paciente, más no hacerlo dependiente de un régimen y que no sepa qué hacer cuando no tiene lo que está indicado en el régimen de alimentación. No es hacerlo pues como tal dependiente de un esquema, ¿no? Sino enseñarlo a qué es lo que tengo en casa, qué es lo que compro y cómo esto está impactando o impacta en mis niveles de glucosa.
Es importante que las personas aprendamos y el paciente aprenda la relación de los esquemas de insulina basal y postprandial basal y bolos, que es lo que manejábamos en la otra diapositiva sobre el tipo de insulina, sus inicios de acción, así como sus picos y el tiempo en que dura. Ahora, esta parte de duración de insulina es relativa, ¿no? Nos dicen que duran de 12 a 14 horas, que duran hasta 16, hasta más horas, pero realmente sí va a depender de cada persona, si hace actividad o no hace actividad, si tiene sobrepeso u obesidad o no tiene sobrepeso u obesidad. Hay ciertos factores que pueden influir en la duración de este tipo de insulinas prolongadas, más no en las rápidas. En las prolongadas sí hay factores que nos llegan a impactar. Y bueno, en el 2011 la ADA nos recomienda, ¿no?, que un consumo mínimo de 130 gramos por día de hidratos de carbono es una cantidad adecuada. Que aquí viene otro tema importante. Cuando nosotros como nutriólogos valoramos, determinamos cuáles son las necesidades energéticas del paciente y vamos a determinar cuánto porcentaje de hidratos de carbono vamos a darle a los pacientes. Al menos yo cuando iba a la universidad, pues la recomendación era entre 55 a 60%. Hoy en día se conoce que un aporte de 40 a 60%, de acuerdo a cada persona, es recomendable. Entonces ya nos da un mejor margen de que ya no es enfocarme en 55 y si le bajo a 50 y puedo descompensarlo, no, podemos bajarnos hasta un 40%, pero que obviamente la calidad de este aporte de carbohidratos pues sean de adecuada fuente. Entonces esas son las recomendaciones de ADA en cuanto a los gramos de hidratos de carbono por día. Otra de las ventajas con el conteo de hidratos de carbono es la flexibilidad y variedad en la dieta, ¿no? De repente el paciente te habla y te dice, es que no tengo pan, ¿qué hago? ¿Qué le pongo? Es que se me acabó. Y bueno, lo que les decía, ansiedad para el paciente, no, para nada. Si no tengo algo, pues ¿con qué lo puedo sustituir? Así también se ha encontrado que una reducción de hemoglobina glicada en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que el conteo de hidratos de carbono puede ayudar a las personas con diabetes mellitus tipo 1 a reducir 1% de hemoglobina glicada. Y en diabetes mellitus tipo 2, si la persona tiene y conoce muy bien de cómo manejar el conteo de hidratos de carbono en su tratamiento o en su enfermedad, puede llegar a reducir de 1 a 2% de hemoglobina glicada. Entonces, obviamente esa relación con los niveles de glucosa, pues es una súper ventaja para este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. ¿Qué otra importancia, tiene el conteo de hidratos de carbono? Si una persona lo desconoce del tema, no sabe cómo manejar sus niveles de glucosa, cómo actuar con la parte de insulina, pues hoy en fecha conocemos que la variabilidad de glicemias, que pueden ser de un extremo a un extremo, a veces estoy en 150, pero fíjese que a veces se eleva hasta 300 y cacho y no sé por qué, ¿no? Entonces, esta variabilidad de glucosas, lejos de decir, bueno, pero a veces está en rangos estables, no, llegan a aumentar el riesgo de complicaciones macrovasculares. Por eso, el control de niveles de glucosa en los pacientes que manejan 400, hacer el cambio radical y llevarlos a parámetros estables de forma radical, así como tener mucha ambivalencia en su día a día entre niveles de glucosa por estos riesgos macrovasculares. La glucosa postprandial, aunque en la parte práctica los médicos y las guías indican que tiene que iniciarse la parte de insulina basal, la insulina prepandrial, esa es la que se tiene que corregir. Al menos en la parte de información y en la parte práctica se conoce que la glucosa postprandial está muy relacionado con causas de mortalidad. Entonces a veces el paciente llega y me dice, pero el médico me dijo que solamente me tome la glucosa prepandrial, ¿no? Entonces, para términos de nutrición, yo sí les comento, para términos de nutrición, para yo conocer cómo está siendo la respuesta hacia los alimentos, necesito que se tome la glucosa postprandial, porque pasa que en glucosa en ayunas,
están más estables, están controlados, ¿no? Y se llegan a tomar glucosas postprandiales y bueno, el cambio. Entonces ya tenemos estos dos riesgos, complicaciones macrovasculares y un riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo es la respuesta hacia los alimentos de las personas? Pues conociendo y monitoreando. Es sumamente importante explicarle al paciente con diabetes mellitus que es sí o sí el monitoreo de sus glicemias. Necesitamos determinar cómo está por la mañana, por la tarde, por las noches y en ocasiones por la madrugada, a las 3 de la mañana. Sabiendo cómo se manejan esos parámetros de glucosa usualmente en su día a día, pues nosotros como nutriólogos podemos dar una mejor recomendación en su tipo de alimentación. Yo que les pido a los pacientes, si usualmente estamos entre 120 y 150 y en ocasiones se llega a elevar por más de 200, anote qué es lo que comió, porque entonces a veces relacionamos que cada vez que se le eleva por encima de 200, comió papa, pero la papa no una precocción, ¿no? Ni cortada, ni en cubos, que eso favorece la parte de almidón. No fue así, nada más fue en un trozo, en el guisado, y quizás simplemente con ese pequeño detalle de la parte de cocción, de preparación de su comida, pues el paciente nos está lanzando niveles elevados de glucosa. Entonces, siempre es importante pedirle al paciente que cuando identifique que sale de su rango habitual, normal de glucosas, anote qué es lo que comió en ese momento o antes de tomarse esa glucosa. Eso le va a enseñar muchísimo más al paciente a saber qué alimentos no tiene una muy buena tolerancia. La variabilidad glucémica, ¿no?, es más dañina sobre la célula endotelial, no solamente para la complicación macrovascular, también nos daña la célula endotelial, lo que les decía, es una tubería. Imagínense una manguera que de repente le bombeo una carga alta de agua, pero de repente le bombeo una carga pequeña de agua. Y nos estamos enfocando solamente en glucosa. Pero ¿qué pasa? Un paciente con diabetes mellitus muchas veces viene con un síndrome metabólico. Entonces se agrega el riesgo, ¿no?, de colesterol, se agrega el riesgo de triglicéridos y así vamos agregando. Quizás los que son nutriólogos aquí, ¿no?, o médicos, llegan a ver todo en redes sociales, cuando te llega el paciente con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia renal, con una úlcera, y bueno, 5 o 7 patologías que a veces pareciera broma, ¿no?, pero decimos, ¿y ahora qué le voy a dar? Porque entonces todo le puede hacer daño. Pues para eso es importante la clínica y saber qué es lo que tengo que dar prioridad para que el resto de las demás alteraciones pues puedan ir mejorando. Entonces ya vemos en qué nos puede favorecer el conteo de hidratos de carbono. No solamente es enseñarle al paciente qué tiene hidratos de carbono y cuánto es lo que puedo comer sí o no. Es enseñarle todas las ventajas que puede traer a su salud el hecho de conocer bien cómo manejar el conteo de hidratos de carbono. La siguiente, por favor. Ok, ahora, ¿qué otros factores pueden impactar en los niveles de glucosa? Ya les comentaba yo sobre la parte de diagnóstico de sobrepeso u obesidad, ¿no?, la parte de acumulación de tejido graso, pues es un factor que impacta, que nos altera, así como la parte de la cantidad del alimento. Siempre hemos dicho, no hay alimento malo, lo que lo hace dañino es la cantidad con la cual lo podamos comer. ¿Cuál es lo más usual que hacen las personas con diabetes? Si están ansiosas, si son personas ansiosas o si son personas muy nerviosas, muy irritables, explosivas, que terminan calmando esas emociones con la alimentación, llenarse, ¿no?, de vegetales, porque pues toda la sociedad nos ha enseñado que las verduras son súper sanas y que esas las puedes comer a libre demanda, pero lo que no les enseñan es que no todas las verduras son a libre demanda, que hay verduras que tenemos que aprender a controlar y habrá algunas otras que sí podamos consumir un poquito más en demasía.
Entonces, te llega el paciente y te dice, pues sí, pero mire, me quedo con hambre, entonces me preparo una ensalada, pero es una ensalada, entonces por eso sí me lo puedo comer, ¿verdad? No, hay que enseñarles que la cantidad puede ser un factor que impacte en mi nivel de glucosa, porque ustedes se pueden estar desviviendo haciendo su plan de alimentación y de repente ven y llega el paciente y no se controló, ¿no? Entonces nos frustramos nosotros como nutriólogos porque decimos, bueno, ¿qué no le di bien la alimentación? ¿Qué está pasando? ¿Tengo que reducir más los hidratos de carbono? ¿O qué está pasando? Por eso la parte de platicar con el paciente, indagar con el paciente es sumamente importante. Si está comiendo, se queda con hambre, llega a comer un poco más, de repente picotea, cómo está preparando sus alimentos, todo los está preparando o en ocasiones compra en la calle o de repente un familiar le ayuda con la comida, todo. Hasta que no conocemos más al paciente, ¿no? De forma inicial es importante saber hasta los pequeños detalles. El índice glucémico de los alimentos es otro de los factores que también van a impactar en los niveles de glucosa. Entonces, no solamente es la cantidad, es cantidad más el índice glucémico, que en frutas, pues la fruta que tiene mayor índice glucémico, ¿cuál es? La sandía. De ahí, el resto de las frutas tienen un nivel medio o bajo. Entonces, aquí es importante que aprendamos a enseñarle a los pacientes qué alimentos tienen un índice glucémico alto o medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque también nos han enseñado en la parte teórica que los pacientes o los médicos, ¿no? A ver si aquí no me aviento problemas con los médicos, si están conectados, pero algunos médicos pues sí son muy rígidos, ¿no? En decirle al paciente no plátano, o cuántos de ustedes han conocido a personas que dicen es que no puedo comer plátano, es que no puedo comer sandía, es que no puedo comer mamey, es que no puedo comer arroz, no puedo... Y toda la lista de alimentos que se les han descartado de su dieta, ¿no? Y entonces simplemente hay que enseñarlos que la cantidad, la composición, la combinación y qué alimentos son los que tienen índice glucémico alto para no estar mezclando estos alimentos y que pues eso sí nos va a detonar en los parámetros de glucosa. Pero si el paciente aprende a identificar estas características, créanme que a ustedes o a nosotros en la parte de consulta, pues nos ayuda también a ver cómo va mejorando. Los métodos de procesamiento. Este es otro factor que pues llega a intervenir también con el factor, con los factores de niveles de glucosa, ¿no? Es un factor que puede afectarnos. Si cozo de más la comida, si mis verduras son más cocidas, por ejemplo la zanahoria, ¿no? La zanahoria que se recomienda un poco más en crudo que en cocción, porque al cocinarla pues quebrantamos un poco sus enlaces y es más rápido que niveles de glucosa en sangre. La siguiente, por favor. Ok, ¿qué otras cuestiones afectan el tipo de azúcar? No es lo mismo decir un azúcar procesado a un azúcar fructosa, pongamos el ejemplo de la fruta, ¿no? A la fructosa pues de la fruta o a la lactosa de la leche, que pues no solamente es fructosa más fibra, que no solamente es lactosa, que es lactosa con un poco de proteína y un poco de grasa. Y entonces, esta estructura de los alimentos, pues, ¿qué pasa? Que esa grasa, ¿no? Que esa fibra, pues, nos ayuda a que haya un retardo en el vaciamiento gástrico. Y si hay un retardo en el vaciamiento gástrico, pues va a haber una menor o va a ser más lento el incremento de glucosa en sangre en comparación de aquellos alimentos pobres en fibra, pobres en proteína o pobres en la parte de grasas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, pues todo lo procesado, yo le digo a los pacientes, veamos las cosas procesadas, cuánto tiene de fibra, ¿no? Y entonces el producto nos dice que tiene 1 gramo de fibra, cuando la recomendación en un producto es que tenga por encima de 5 gramos. Y entonces, pues 1 gramo de fibra es nada a lo que estamos consumiendo, ¿no? Y a veces es 2 gramos de fibra, pero en todo el paquete,
y pues no nos comemos todo el paquete, nos comemos quizás solamente un tercio o menos, un cuarto. Entonces imagínense ese impacto que genera. De repente la leche, ¿no? La dan deslactosada y descremada en pacientes con diabetes. Cada paciente es único. Si tenemos que controlar los niveles de colesterol, bueno, habrá que hacer una evaluación precisa. Pero si no tenemos problemas de colesterol y queremos mejorar sus niveles de glucosa, pero le voy a dar una leche deslactosada, entonces quiere decir que a esa leche yo le estoy quitando la lactosa, el azúcar propia de la leche. Entonces, el azúcar con el cual se va a quedar ese lácteo, pues es azúcar añadida. Y le agrego que es descremada. Le estoy quitando un poco de grasa. Y lo que decía, si la grasa nos ayuda a hacer que haya un retardo del vaciamiento gástrico, pues entonces ese tipo de lácteo que le estoy dando a mi paciente inmediatamente va a elevar sus niveles de glucosa. Muy bien. El grado de maduración es lo mismo que nos va a aportar, ¿no? Media pieza de plátano, 15 gramos de hidratos de carbono, más la otra media pieza de un plátano, pero verde, ¿no? O no tan verde, pero que apenas está madurando, nos van a aportar los 15 gramos de hidratos de carbono. Pero el grado de maduración va a haber esta parte de hidrolización, parte de su composición, y solamente lo que va a hacer es que va a tener una mayor velocidad de incrementar mi nivel de glucosa. Entonces sí es importante enseñarle al paciente que habrá alimentos que pues no es tan recomendable que los consumamos muy maduros, sino así como la cocción, ¿no? La parte de la cocción de los vegetales, de repente se nos pasa y el vegetal ya está súper cocido, pues ya ahí rompimos muchísimo los enlaces y la velocidad con que nos va a elevar la glucosa es mayor, y a veces dicen, pero estoy comiendo esto, lo que usted me indicó, en la cantidad que usted me indicó. Bueno, cómo está comprando la fruta, cómo está cociendo sus vegetales, y entonces a veces ahí encontramos el por qué que no ha llegado a tener un adecuado control de sus niveles de glucosa. Y la naturaleza propia del alimento, ¿no? De repente el tipo de alimento que tengamos, pues de repente ahí va a ser lo que genere, como les decía, por ejemplo, la papa, ¿no? Que también la papa está súper en pacientes con diabetes, y el paciente cuando uno le indica papa en su plan de alimentación, bueno, pues ya pareciera que nos están ahí conflictuando porque dicen, no, pero el médico me dijo, o mi vecina, o X familiar me dijo que yo ni de loca me coma papa, ¿no? Porque la papa es súper mala. No, hay que enseñarles en qué presentación es mala, en qué presentación la puedo comer, cómo la cocción puede ayudarnos a esto. La siguiente, por favor. Ok, entonces, pues ya hemos visto, ¿no? Algunos factores que nos pueden llegar a impactar en los niveles de glucosa, todos los anteriores que hablamos, así como ahora esta parte de tipos de alimentos que aportan hidratos de carbono a nuestra alimentación. ¿Qué es lo que nos van a aportar carbohidratos o hidratos de carbono a nuestra alimentación? Los azúcares, ¿no? Los azúcares y famosas azúcares que también todos los alimentos, monosacáridos o disacáridos, que hoy en día pues es lo que la mayoría de la gente tiene acceso en demasía, así como los almidones. Azúcares, almidones son tipos de, pues la parte de macronutrientes, ¿no? Que nos van a aportar, bueno, almidón macronutriente, que nos van a aportar los hidratos de carbono en nuestro organismo. Azúcares en los procesados, y lo que siempre hemos dicho, sí puede comer el paciente hidratos de carbono, pero complejos, más no simples. Que en este lado encontraríamos a los simples, pues en azúcares, a los complejos en almidones. Y también, no solamente decir es un alimento complejo, es un almidón complejo y lo puede comer el paciente, pero a lo mejor es granola, ¿no? Entonces la granola pues ya está procesada, industrializada, y pues aunque pareciera un hidrato de carbono complejo, pues también va o puede impactar y no ser un alimento tan benéfico y nos llegará a aumentar la glicemia en sangre. Entonces, esto es importante explicar al paciente qué tiene hidratos de carbono, identificar qué alimentos los tiene, en qué cantidades,
cuáles son los recomendados y cuáles son los que no son tan recomendados dentro de una dieta habitual, ¿no? Yo puedo recomendarle al paciente quizás el amaranto, que no está tan procesado, quizás la parte de elote, ¿no? Pues se me viene a la mente ahorita como esos, pero no puedo recomendar quizás unas galletas, ¿no? Que sí son de avena, pero que son elaboradas o industrializadas. Si el paciente las hace en casa, pues quizás es muy diferente la composición. Pero hay que enseñarles en qué alimentos tenemos hidratos de carbono y cómo es la función, cuáles son los que elevan de forma más rápida en nuestra sangre los niveles de glucosa y cuáles son los que los elevan en menor velocidad. La siguiente, por favor. Ok, entonces, pues ya hablando, ¿no? De la importancia de cómo afectan, de qué factores influyen, de que pues no podemos ser estrictos y quitar los hidratos de carbono de la alimentación y decir, bueno, pues está elevado en glucosa, pues le quito hidratos de carbono y listo, ya, con eso tengo a mi paciente controlado. No, tengo, pues sabemos, ¿no? Que los hidratos de carbono sí son los que ejercen mayor impacto en mis niveles de glucosa, porque pues el 95% de estos hidratos de carbono que yo consumo en mi dieta pues se van a convertir en glucosa, pero que son importantes para nuestra salud, que ya no es el mínimo del 50%, que podemos hacer un 40% y de acuerdo a cada paciente quizás un poquito menos, no lo sé, de acuerdo a la clínica de su paciente, pero que ya podemos tener este impacto, esta manipulación en la cantidad que vamos a otorgar de hidratos de carbono, que vamos a ir valorando qué tipo de insulina tiene mi paciente, si tiene insulina de acción rápida, pues si puedo introducirle mayor cantidad de hidratos de carbono o no, si solo se maneja con insulina basal o prolongada, pues entonces cuántos hidratos de carbono tengo que repartirle en el transcurso de su día para que no me haga picos de glucosa, ¿no? Ya sea en la tarde o ya sea por la noche o por las mañanas. Pero es quitar esta idea de los pacientes que los hidratos de carbono son malos, ¿no? Que ellos le dicen carbohidratos o los famosos carbohidratos, que los carbohidratos son malos, que no pueden comer carbohidratos. No, hay que enseñarles que sí los pueden comer, pero solamente vamos a encontrar la cantidad adecuada para cada paciente. La siguiente, por favor. Ok, lo que les decía, pues enseñarle al paciente dónde están los hidratos de carbono, porque el paciente te llega a consulta y te dice no puedo comer harinas, no puedo comer carbohidratos. Bueno, ¿y usted qué es lo que le viene a la mente cuando dice que no puede comer carbohidratos? Pues toda la parte de pastas, pan, tortilla, no puedo comer eso. La papa sí me la puedo comer, las frutas no hay problema, los vegetales no hay problema, de frutas nada más 2 o 3 me dijo el médico que no, ¿no? Y entonces pasa aquí mucho con los pacientes la leguminosa. La leguminosa dicen, ni siquiera les pasa por la mente que también tiene hidratos de carbono, ni en los lácteos. Tampoco les pasa por la mente que los lácteos también nos aportan hidratos de carbono. Y entonces quito un tipo de alimento que son la parte de harinas o granos, pero el resto de los grupos de alimentos los empiezan a consumir en mayor cantidad. Entonces, no, hay que enseñarle al paciente cuáles son los alimentos que nos están aportando hidratos de carbono de una alimentación equilibrada, que obviamente todo lo procesado en su mayoría tiene hidratos de carbono, que aunque sea alimento para persona con diabetes, hay que enseñarle las porciones, porque quizás tiene menor cantidad de azúcares, pero quizás sí tiene, o tiene a lo mejor un edulcorante, pero al final tiene un estimulador, al final tendrá menos carbohidratos, pero tiene hidratos de carbono. Entonces, enseñarle al paciente en porciones de su empaque, ¿no? Cuánto es lo que puede comer de ese empaque es sumamente importante. No solo que se dejen llevar porque es un producto para persona con diabetes y me lo puedo comer. Y no es dejarles la idea de que las verduras, aunque tienen muy poquitos hidratos de carbono, puede comer a libre demanda. Y es enseñarle que los leguminosas y los lácteos, las frutas, tienen hidratos de carbono. Así como una pieza de manzana me va a aportar tantos gramos de hidratos de carbono, pues asemejable a lo que me va a aportar
una pieza o una rebanada de pan o una media pieza de papa, etc. Siguiente, por favor. Ok, las grasas, así, bueno, no toqué el tema de proteínas, pero las grasas sí me interesaría tocar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente vemos y nos enfocamos solamente en hidratos de carbono y pues vemos que lo único que no nos aportan hidratos de carbono son las proteínas de origen animal y la parte de grasas, ¿no? Pero a veces, ¿por qué toqué este tema de grasas? Porque también a veces tenemos miedo en la parte de indicar un esquema de alimentación, en qué cantidad le voy a dar de lípidos o de grasas. Y vemos que podemos darle de un 30 hasta un 45% de nuestro aporte energético total, ¿no? Valor calórico total a una persona. Entonces, ahorita todos los que están ahí atrás de estas camaritas y digan, oye, está loquísima la nutrióloga, dice que 45% es demasiado. La calidad de este tipo de grasas, pues es lo que va a hacer la diferencia, no simplemente decirle come grasas y ya, es qué tipo de grasas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente se ha relacionado que un adecuado consumo de grasas de buena calidad, pues va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces imagínense que si le doy un aporte equilibrado en sus tiempos de comida de grasas adecuadas, voy a mejorar la forma en que va a responder esa insulina. Las grasas poliinsaturadas que encontramos en oleaginosas, aguacate, ¿no? Nos van a dar un efecto protector y también mejoran la sensibilidad de la insulina. Entonces, no tengamos miedo de las grasas, solo aprendamos que mi paciente cuánta cantidad es la adecuada, cómo le va a impactar, qué tipo de grasas, explicarles a los pacientes que hay grasas que sí podemos introducir en nuestra alimentación y de que le puedo dar una ensalada con una vinagreta buenísima, riquísima, ¿no? Y que eso pues va a favorecer a su estado de glicemias. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí. Si de repente tienen una duda hasta ahorita, la pueden ir escribiendo, si ya lo revolví, les mezclé, o a lo mejor dicen yo no estoy en concordancia con esto, lo pueden escribir con toda la confianza, lo que les decía. Esto es un taller, es darles lo más que yo pueda de información en relación a lo que nos dicen las guías, así como a lo que yo he aprendido en la parte práctica, que muchas veces dista de lo que nos enseñan, ¿no? Y no porque sea malo, sino porque pues es muy diferente cada persona y tiene diferentes patologías que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuando es glucosa, pues no solo me enfoco en glucosa, es en glucosa, en la parte de síndrome metabólico. Entonces, ahí cambian las recomendaciones, ¿no? Y ahí va mucho a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que nos hemos empapado en la parte de información en artículos, y entonces podemos dar a nuestro paciente el mejor abordaje. Esta parte yo se las extiendo, muy fuera del tema quizás, ¿verdad? Pero por ejemplo, Karen, yo nutrióloga, yo me he dado cuenta que la avena, a mí me encanta la avena cocida, pero la avena no tengo una muy buena tolerancia. Empecé a checarme, ¿no? Nivel de glucosa, empecé a checar mi peso y yo determiné y vi que cuando empecé a quitar la avena dentro de mi alimentación, mejore en estos parámetros. Entonces, aunque la avena para muchas personas es funcional, es un alimento adecuado, es un carbohidrato adecuado, quizás no todos tenemos la misma sensibilidad y respuesta a ella. Y así como yo lo identifiqué en la avena, pues habrá otras personas que vayamos enseñándoles a identificar qué cosas no. Si el paciente te llega y te dice, sí me comí la papa en el guisado, la cocí como usted me dijo, pero que cree que me inflamé demasiado, que comencé a estreñirme, que tuve un poco de acidez, no lo sé, ciertos síntomas que desde ahí podemos ya hacer un foquito amarillo e ir valorando si a lo mejor esa persona no tiene una adecuada respuesta, ¿no? A la parte de un alimento. Y entonces, pues es lo que les digo, no es obligarlos a comer, si al paciente no le encantan muchísimo el nopal, ¿no? Por ejemplo, pues no es casarnos con un nopal y decirle, pero es que el nopal tiene tanta fibra y entonces esto le va a favorecer. No se casen con algunos alimentos, enseñémosle que hay una variedad de alimentos que les pueden favorecer. Y bueno, ahora sí, ya vamos como a la parte más medular, en esta parte de conteo de hidratos de carbono. Hay tres
¿no? 3 formas para el conteo de hidratos de carbono. Una es por raciones, la otra es por la parte de pesar y la tercera es simplemente basado en la experiencia de la persona que es muy consciente, que está muy sensibilizado, que ha puesto mucha atención a su cuerpo, a las señales de su cuerpo y ha aprendido con cuánto, qué, cómo llega a impactar. Pero las dos primeras pues son las que usualmente se manejan, la de por parte de raciones, después con el sistema mexicano, ¿no?, de alimentos equivalentes, y la parte de porciones por gramos exactos es por gramaje, pesando el alimentos. ¿Cuál de estos quizás es la más factible? Pues la de ración, ¿no? La parte de raciones, no todas las personas, y cuántos no les han llegado en consulta que le dicen, no, pero no me voy a poner a pesar la comida porque la verdad es que no se me facilita, no puedo. Entonces no nos enfoquemos y digamos, pero tiene que pesar su comida. Si no le gusta, si no puede, si no vamos a raciones, que la verdad en la práctica, para mí al menos, es lo más. La siguiente, por favor. Ok, vamos con la parte del sistema mexicano, con la parte de raciones, ¿no? Que es ayudar a identificar, bueno, esto del conteo de hidratos de carbono, pues lo que les decía, nos ayuda a identificar el nutrimento, cómo va a afectar los niveles de glucosa en sangre. Vamos a identificar el alimento, su equivalente, que para aquellos que a lo mejor de repente no tengan ahí el concepto de equivalente, ¿no? Va a ser la porción de alimento con un aporte nutrimental similar a los de su mismo grupo. Esa es la parte de equivalentes. Vamos a nosotros grabarnos mucho esta parte de cuánto nos aportan las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos, ¿no? Bueno, los grupos de alimentos, cuánto nos va a aportar de proteínas, cuánto nos va a aportar de hidratos de carbono, cuánto nos va a aportar de lípidos, y pues ya les decía, no se hagan bolas con la tablita, productos de origen animal no nos aportan hidratos de carbono, como las grasas tampoco nos aportan hidratos de carbono. La parte de vegetales, pues solamente nos están aportando 4 gramos, que es dentro de los grupos de alimentos que nos aportan en muy pequeña cantidad, por eso a veces no se considera tanto para esta parte de hidratos de carbono. Sin embargo, sí es importante explicarle al paciente que contiene y que no es a libre demanda, ¿no? Y que la cantidad de fibra que contienen los vegetales pues están ayudando al vaciamiento, al retardo de vaciamiento gástrico, y que eso pues obviamente mejora los niveles de glucosa en sangre. No porque no se eleven, no porque entonces me va a dar menos glucosa, no, simplemente que yo les explico a los pacientes, ¿no? La parte de la fibra es como una capsulita que va a esta parte de los hidratos de carbono, de la glucosa que nos va a dar el alimento, encapsula, y eso hace que pase lentamente en el torrente sanguíneo. Más no quiere decir que va a haber menos carbohidrato y que entonces puedo comer unos tacos con mucha lechuga y listo. Con eso tengo para que no se me eleve mi nivel de glucosa. No. Solo hay que enseñarle que retarda la parte de vaciamiento gástrico. Entonces, pues vemos, ¿no?, que leguminosas 20 gramos, lo siguen cereales y frutas, lo siguen lácteos, y pues después la parte de vegetales. Y la parte, sí, ya. Ok, la siguiente. Si de repente ven que me quedo sin voz, es porque se me olvidó traer agüita y ya se me está acabando la voz. Esto es lo mismo, ¿no? Que esto es más lo que nosotros nutriólogos pues vemos en el sistema mexicano de equivalentes. La tablita así está estructurada en nuestro librito, ¿no? Que es nuestro librito mágico, donde viene los grupos, los subgrupos, la cantidad de carbohidratos que nos están aportando. Y bueno, aquí no lo agregué, pero también ya en todo el sistema vienen los gramos, ¿no? La cantidad en gramaje, que eso es lo que nos va a ayudar para la segunda técnica de conteo de carbohidratos, que es o por ración o por gramos. La siguiente. Tazas medidoras. Yo sí les recomiendo, nutriólogos, que si tienen consultorio o donde trabajen tengan
tazas medidoras, porque a veces le explicamos al paciente, sí, mire, media taza de tal le va a aportar tanto, una taza de tal le va a aportar tanto, un cuarto de taza de tal le va a aportar tanto. Entonces el paciente dice, bueno, ya vi qué alimentos tienen hidratos de carbono, cuáles son los que tienen mayor cantidad, cuáles son los que tienen menor cantidad. Ya aprendí que todo lo industrializado también tiene hidratos de carbono en la mayoría de los alimentos, ¿no? Que estos no contienen fibra, que si mi alimento procesado tiene más de 5 gramos de fibra, es un alimento un poco más recomendado, pero si no tiene esa cantidad, pues va a ser más fácil que me eleve mis niveles de glucosa. Ya lo aprendí. Entonces se va a su casa y si yo nutriólogo no le explico que tiene que utilizar tazas medidoras específicas, no la taza de casita, ¿no? Que donde tomo mi té o mi café, pues esto ya nos puede también boicotear nuestro tratamiento, porque entonces la taza, y yo lo he experimentado en mi casa, mi taza medidora con las tazas que manejo en casa para beber algo, y entonces es menos o es más de lo que mi taza medidora marca. Entonces ustedes tengan a lo mejor ahí 1 o 2 ejemplos en su consultorio o en su consulta para enseñarle al paciente, para que sea más visual para el paciente y esto pues pueda favorecerle, ¿no? A él comprender, porque por ejemplo si nos llega un paciente ya, yo ahorita todo esto suena muy bonito y le explico a mi paciente que pese, que mida, ¿no? Pero si es un paciente de la tercera edad, si es un paciente ya por encima de 85, 80 años, ¿no? Pues de repente todo esto que les estoy explicando, pues quizás ya no es tan aplicable para él, porque a lo mejor no tiene alguien que lo apoye en su tratamiento, en entender toda esta información, entonces tengo que hacerlo más práctico. Ahí sí tengo que a lo mejor que decirle fijo qué es lo que necesita comer, porque si le enseño con todo de carbohidratos, pues en efecto a lo mejor no generalizo, hay quienes son súper disciplinados y les gusta aprender, ¿no? Hay quienes a lo mejor se les complica un poquito y pues bueno, entonces tendremos que ser más precisos con ellos. Pero la parte de las medidas en tazas, sí, por favor, es algo que quiero que se llevarían hoy, entre otras cosas, ¿no? Otra información que ya hemos dado, pero quiero que lo hagan en consulta de verdad, que les va a ayudar muchísimo para que el paciente desde la primera o segunda consulta se lleve cómo es que debe de tener un plato, no enseñarle nuestro famoso plato del buen comer, la mitad, no lo dividimos, esto de vegetales, esto de proteínas, esto de hidratos de carbono, y entonces pues si a lo mejor la medida no es adecuada, pues sí, mi cuartito de hidratos de carbono, pero súper lleno, montaña. No, si es un cuarto, pero una taza, media taza, un cuarto, de acuerdo a tus necesidades. La siguiente, por favor. Ok, este es el segundo método para enseñar al paciente conteo de hidratos de carbono, ¿no? Que es por gramos exactos. Casi no se usa, pero si de repente, o más bien casi no les gusta a las personas, no es que no se use, casi no les gusta a los pacientes. Pero si a ustedes les llega un paciente, pues también lo pueden enseñar con esta técnica, ¿no? Que es pesar o medir, buscar en mi lista y calcular por regla de 3. Así, en esos 3 pasos es como enseñamos las porciones por gramos exactos. Tengo que saber mi listado del Sistema Mexicano de Equivalentes, donde diga el peso real, ¿no? Y la cantidad de hidratos de carbono que me está dando por ese peso real. Tiene que ser el peso real, el peso neto, que vaya sin cáscaras, semillas, ni huesos, ni nada, solamente el peso neto. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Que dice, si deseo consumir 3 piezas de mandarina, ¿cómo tengo los gramos de hidratos de carbono que contiene? Bueno, pues pesamos en una báscula estas 3 piezas de mandarina, nos dice que son 180 gramos entre las 3, buscamos en la lista de nuestro Sistema Mexicano de Equivalentes y vemos que que las mandarinas en su peso neto dice que 128 gramos pueden aportar 17 gramos, hago regla de 3, 128, 17, entonces en mis 3 piezas que pesan 180, ¿cuántos hidratos de carbono me estoy comiendo? 23.9, que lo redondeamos a 24. Eso es lo que nos estaría aportando 3 piezas de mandarina con un gramaje de 180 gramos. Por hacer todo este proceso, hay pacientes que se les facilite y lo tengan más preciso, o hay pacientes que la verdad, en la mayoría, al menos para mí en mi consulta, pues la mayoría ha dicho no, más práctico, tazas, mido y listo. Entonces, pues es en relación a lo que cada paciente le favorezca. La siguiente, por favor, esta fue la segunda forma de enseñarle, por ración o por gramaje. La siguiente, por favor.
nos cambien. Bueno, yo los voy leyendo, ¿eh? Si de repente tienen una duda, porque yo luego me emociono y me voy y de repente me salgo del tema y vuelvo al tema, pero si tienen dudas, yo los voy leyendo por acá. La anterior. Esta, perfecto. De repente tenemos falla con el internet, la verdad es que en esto de Zoom, de plataformas, pues de repente se nos alenta el internet y llegamos a tener problemas, pero creo que nos ha ido muy bien hasta ahorita. Ahora, la técnica de conteo de hidratos de carbono en uso de insulina, ¿no? Porque es para el uso de insulina, las personas pueden, lo que les decíamos al inicio de toda esta plática, les decía que las personas pueden tener un esquema de insulina basal y con bolos, o solo basal o solo con bolos. La realidad es que todos tienen mixto, basal y bolos, porque tenemos que ayudar a controlar, ¿no? Esa parte de estimulación fisiológica de nuestro organismo, donde el páncreas pues ya ha perdido pues más del 50% de su funcionalidad. Ahora, la insulina basal o de acción prolongada, pues es la que dura 24 horas, ¿no? Después de cada comida se puede contar la cantidad de hidratos de carbono y en relación a eso podemos ajustar la cantidad de insulina dependiendo a la cantidad de hidratos de carbono. Bueno, a lo mejor aquí los hice un poquito bolas, pero no va más allá de que tenemos que ver cuántos hidratos de carbono vamos a comer para ajustar la insulina. A veces eso es como se maneja, aunque yo les explico a los pacientes, si ustedes se apegan muy bien a la parte de su alimentación, a activarnos un poquito en nuestro día a día, a descansar mejor, a identificar si es hambre, ansiedad o antojo, ¿no? Si aprendemos estas características a manejarlas bien, el médico comienza a ver que él inició con tantas unidades de insulina, pero que ya su glucosa está bajando, está más estable, de hecho está bajando más de lo que se esperaba, pues entonces reducen las unidades de insulina. Usualmente la unidad de insulina que se indica es 0.5 por kilogramo de peso actual, ¿no? Entonces, pues a veces si el paciente tiene obesidad, pues es muy radical la cantidad de unidades de insulina, pero es una forma, ¿no? En guías prácticas, que es la recomendación de iniciar con el esquema de insulina, que las guías nos marcan que tenemos que enfocarnos, o el médico se tiene que enfocar en la glucosa en ayunas, pero que para términos de nosotros, la glucosa postprandial es muy importante también. Entonces, eso sí, vamos a ir de la mano al inicio conociendo al paciente y que el paciente conozca qué alimentos le favorecen, porque si nosotros ajustamos la alimentación, casi siempre sí o sí, el médico ajusta la parte de unidades de insulina. La siguiente, por favor. Ahora sí. ¿Qué necesito para calcular la dosis necesaria de insulina en cada comida? Esto es para enseñarle al paciente, ¿no? Enseñarle, más no que ellos abusen, porque a veces cuando el paciente lo aprende, a veces abusa. Y a veces entonces va a una fiesta y se come el pastelito y se come XX. Y como sabe ajustar perfectamente la parte de unidades de insulina a la cantidad de hidratos de carbono que va a consumir o que consumió, abusan con las unidades de insulina. Entonces, no, es solamente para enseñarlos que tenemos que llegar a los objetivos meta de glucosas pre y postprandial y que son como para emergencias y para que él conozca simplemente qué alimentos, qué respuesta le dan y cómo actuar ante ciertas respuestas, más no para que abusen. Eso sí hay que dejárselo súper claro al paciente en la consulta. La siguiente, por favor. Ok, lo que usualmente se conoce, ¿no? Es, y por la parte de fórmulas, porque son fórmulas, de hidratos de carbono con la relación de insulina o relación de insulina con hidratos de carbono, es que una unidad de insulina metaboliza de 12 a 15 gramos de hidrato de carbono, pero esto puede llegar a variar por ciertas características de la persona. En un niño, por ejemplo, pues a lo mejor metaboliza menos, ¿no? Puede metabolizar, de acuerdo a cada paciente, de 4 o a 30 gramos de hidratos de carbono por insulina. Entonces, una unidad de insulina
ayuda a que se metabolice, ¿no? Ayuda a que se capte la cantidad de 12 a 15 gramos o de 4 a 30 gramos. En niños, por ejemplo, van de 10 gramos, usualmente hidratos de carbono, ¿no? Y en personas con sobrepeso o obesidad, pues son a veces las que nos llegan a complicar un poquito más en esa parte de relación. La siguiente, por favor. Ahora, hay técnicas para el conteo de hidratos de carbono, hay reglas para el conteo de hidratos de carbono. Es necesario que conozcamos la relación, porque hay dos cosas. Una es la relación insulina-hidratos de carbono y la otra es la parte del ajuste, ¿sale? Entonces, no nos vayamos a revolver ahorita aquí, sí, despéjense, ustedes en donde estén, ¿no? Para que volvamos a captar un poquito de oxígeno, si ya los mareé con tanta información. Pero esto es lo medular. Todo fue importante para explicarle al paciente y qué factores ustedes tengan que aprender en su consulta o enseñar al paciente. Esto ahora sí es la parte de relación de insulina con hidratos de carbono. Entonces, la relación de insulina e hidratos de carbono es, así textual, indica cuántos gramos de hidrato de carbono cubre o metaboliza una unidad de insulina, una unidad internacional de insulina. Muy bien, entonces, grábense esto. Relación insulina y hidratos de carbono es cuántos gramos de hidratos de carbono una unidad de insulina lo metaboliza. Para eso existen dos reglas. Regla para la insulina rápida y regla para la insulina ultra rápida. Son reglas, no digamos, pero ¿por qué 450? ¿Por qué no 600? ¿Por qué no 700? Es una regla que nos marca la guía así tal cual, ¿no? Para rápidos, para obtener estas relaciones 450 entre la dosis total, ¿no? De insulina que ese paciente se inyecta de insulina rápida. Eso nos va a dar la relación. En insulina ultra rápida es 500 por la dosis total de insulina que ese paciente se inyecta. Entonces, esto es regla oro, esto no cambia, así es como obtenemos la relación insulina-hidratos de carbono. Siguiente, por favor. Ok, vamos a poner aquí un ejemplo para que diferenciemos estas dos cosas en la relación, ¿no? Con la regla de 500. Lo de anterior que decía, la constante debe dividirse entre la dosis diaria de insulina y eso nos va a dar los hidratos de carbono metabolizados por una unidad de insulina. Ok, vamos a este ejemplo. La insulina Lispro es una insulina de acción ultra rápida, por eso les decía cuando les enseñé la tablita de las insulinas, que es muy importante que ustedes se aprendan qué tipos de insulinas, qué tipo de acción son, ¿no? Repasemos, acción ultra rápida, rápida, intermedia y prolongada. En la intermedia solo hay una, que es la NPH, es la única intermedia, las otras dos son prolongadas, ¿no? Entonces, esos son el tipo de insulinas. Las insulinas rápidas son para la parte de insulina en bolos, es decir, cuando como, y la insulina prolongada es para la insulina basal, la que mi cuerpo usualmente o fisiológicamente mi páncreas segrega casi todo el día en pequeñas cantidades. Entonces, esto es en insulina ultra rápida, que es Lispro. El ejemplo dice, para calcular los gramos de hidratos de carbono que metaboliza una unidad de insulina Lispro en Julieta, siendo Julieta que se inyecta 30 unidades de insulina en su día, entonces dividimos 500 entre las 30 unidades que se inyecta Julieta en todo su día, obtenemos 16. Quiere decir que una unidad de insulina, ¿no?, de Julieta le está cubriendo 16 gramos de hidratos de carbono. Esto es importante para que la persona vea cuántos hidratos de carbono va a comer y cuántos las unidades de insulina les está cubriendo. Entonces, aquí yo lo dejé en 16, hice de nuevo la división, porque a lo mejor ustedes la están haciendo y dicen, oye, pero sale 16.6, ¿no? A veces redondeamos a 16 o a 17 para hacerlo como en números pares, se redondean en números pares.
En este caso es 16.6, lo redondeamos a 16 nada más, o lo bajamos a 16, ¿sale? Porque ustedes hacen la división y dicen, pero es 16.6. En unidades de insulina, pues no podemos dar 16.6, tienen que ser unidades fijas, por eso es que otorgamos 16, o lo cerramos en 16. Ahora, si Julieta va a ingerir 42 gramos de hidratos de carbono, ¿cuántas unidades necesita de insulina? Aquí dividimos los gramos totales de hidratos de carbono entre las unidades de insulina, para que nosotros o para que esa paciente aprenda cuántas unidades debe de administrarse para que esos 42 gramos de hidratos de carbono que yo le mandé en una comida, pues se metabolice. Entonces, si Julieta ya sabe que una unidad de insulina de acción ultra rápida metaboliza o absorbe, ¿no?, 16 gramos de hidratos de carbono, ¿qué hacemos? Su total de hidratos de carbono en esa comida van a ser 42, los divido entre lo que la unidad de insulina sí absorbe o metaboliza, que es 16, ¿no? Y entonces tenemos que hacer que son 2.6, bajamos a 2.5 unidades de insulina, listo. Esas son las unidades de insulina que necesita Julieta para que sea, esa es la parte de corrección. Esta es la parte de factor de corrección, para que Julieta cuando coma estos 42 gramos de hidratos de carbono no haga picos de glucosa. Lo que se recomienda o lo que se sabe es que si una persona en ayunas está en 120 miligramos por decilitro de glucosa, no eleve a más de 50 o 40, ¿no?, después de la comida, 2 horas después. Si amanece o antes de comer está en 120, 2 horas después de la comida tendría que estar entre 150, 170, 160. Ese es como lo que se esperaría que una persona incremente en su nivel de glucosa. Pero si esta persona cambia y de 120 se va hasta 200, 230, vamos a enseñarle cuántos hidratos de carbono hay en su comida y si necesita un factor de corrección. Entonces, ya les acabo de decir lo siguiente que vamos a tocar. Uno es la relación de insulina e hidratos de carbono. ¿Qué es esto? O una unidad de insulina, cuántos hidratos de carbono metaboliza, y en cada persona es diferente. La regla de oro es para insulina rápida 450 y para insulina ultra rápida 500. Esa es regla de oro y solamente nosotros la vamos a enseñar o vamos a valorarlo, a determinarlo en el paciente de acuerdo a la cantidad de unidades de insulina que el médico indicó. Y la siguiente se llama factor de corrección, que es si yo quiero que mi paciente llegue a la meta de glucosa postprandial, ¿no?, cuántos hidratos de carbono está comiendo, cuántas unidades tendría que agregar en su desayuno o comida o cena, de acuerdo al tiempo de comida donde no estamos llegando a metas, para que sí lleguemos a su meta de glucosa. Ahorita vamos a tocar otros ejemplos para que ustedes un poquito de esto lo vayamos despejando. Esto es práctica, no, esto es meramente práctica, estas son las reglas. Entonces, si la utiliza en basal, sumamos la insulina. La regla de oro es por si la persona utiliza insulina rápida, lo tenemos que hacer con 450. Si la paciente le dan insulina ultra rápida, lo hacemos con 500. Pero lo hacemos en el total de insulinas que usan el día. Todos los pacientes, casi todos, van a tener insulina basal. Ya nada más tenemos que sumar esa insulina basal a la insulina ultra rápida o rápida que el médico le haya indicado, y eso es como vamos a hacer el cálculo. Entonces, estas 30 unidades de insulina de Julieta, muy posiblemente 10, ¿no?, o 5 o 4 fueron de insulina basal. Entonces, pues se suman con las de insulina rápida o ultra rápida, ese es su total, 30 unidades, y así es como hacemos nuestra fórmula. Esto lo estoy comentando por la parte que Adri nos preguntaba, ¿no?, que si la insulina que utiliza el paciente es basal, ¿cómo realizamos el cálculo? Se suman las unidades de insulina en todo su día para sacar esta relación.
el factor de corrección. Ahorita vamos a tocar el factor de corrección para que quede un poquito más claro, ¿sale? La siguiente, por favor. Las reglas son estándar para rápida y para ultra rápida. Ese es un factor estándar, 450 y 500. No, perdón, no le podemos mover ahí de yo le voy a poner 400, le voy a poner 600. No, esa es la regla estándar. Solamente nosotros lo que introducimos es las unidades de insulina que ese paciente tiene por día para obtener la relación de insulina con hidratos de carbono. Pero es estándar, eso sí no podemos moverle a los parámetros. Muy bien, tú me vas escribiendo, Adri, si sí respondí tu duda o si no, para explicarlo nuevamente. Ok, esto es lo que también me preguntabas sobre si existe un factor de sensibilidad o corrección. Sí, por eso les decía, hay dos cosas. El primero es factor de relación insulina-hidratos de carbono. No nos revolvamos. Insulina y hidratos de carbono es una unidad de insulina, cuántos hidratos de carbono metaboliza en esta persona. Y el factor de sensibilidad o corrección hace, ¿no? Así como está escrito, hace referencia a los miligramos o a los niveles de glucosa que disminuye una unidad de insulina. La regla es insulina ultra rápida, 1800 entre dosis total de insulina. Este factor de corrección es lo que les decía. Esto se va a usar más que nada para saber si mi paciente no está llegando a metas, cuántas o se está elevando en glucosas, porque comió una gran cantidad de hidratos de carbono, porque el paciente agregó más harinas, un poquito más de pasta, no lo sé. ¿Cuántas unidades de insulina tendría que agregar para que no se eleve su nivel de glucosa en ese tiempo o 2 horas después a 4 horas después de ese tiempo o de esa comida que realizó? Eso es el factor de corrección, que es diferente a la parte de relación insulina-hidratos de carbono. La regla es esta, 1800 para ultra rápida, 1500 para insulina rápida. La siguiente, por favor. Hacemos otro ejemplo para que nos vaya quedando un poquito claro lo que les decía. De repente si nos llegamos a revolver con esto. La realidad es que sí es práctico porque son reglas, porque nos marca la regla, pero tenemos que hacer ejercicios para que nos quede un poquito más claro y no mezclar estas dos cosas, insulina, hidratos de carbono, factor de corrección. Eso es para el factor de corrección. Si Ángel se inyecta 50 unidades de insulina rápida, ¿no? Decíamos la regla de insulina rápida son 1500. 1500 entre las 50 unidades de insulina que se está inyectando son 30 miligramos sobre decilitro. Quiere decir que una unidad de insulina rápida te reduce, ¿no? 30 miligramos sobre decilitro. Si Ana se inyecta 100 unidades de insulina Lispro, que es ultra rápida en todo su día, 1800 entre 100, 18, quiere decir que una unidad de insulina Lispro metaboliza 18 o podemos redondearlo a 20 miligramos por decilitro. La siguiente, por favor, me voy a ir pasando porque son ejemplos. Aquí ya son ejemplos para que nos vaya quedando más claro. Factor de sensibilidad. Si Ana mide, ¿no? Este es el factor de corrección. Si Ana mide su nivel de glucosa prepandrial, ¿no? Es de 200 miligramos, pero su meta de ella es llegar a tener 100 miligramos. ¿Cuántas unidades de insulina necesita Ana para que baje de 200 a 100? Esta es la regla. Lo que usualmente tengo, que es 200, menos mi meta que quiero tener entre la unidad, parte de carbohidratos que me reduce una unidad. En Ana, una unidad de insulina metaboliza 20 miligramos por decilitro. Esa es la relación. Entonces, en este ejemplo de sensibilidad de Ana, son 5 unidades. Ana necesita agregar 5 unidades en la glucosa prepandrial, en la insulina prepandrial, perdón, para que cuando se tome su glucosa postpandrial esté en metas, que su meta es 100 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. Aquí es otro ejemplo.
Juan es un paciente que usa insulina ultra rápida, 20 unidades al día. Pero también, aquí era un poquito de lo que nos comentabas, Adri, pero también utiliza 20 unidades de insulina basal al día. En total, Juan se inyecta 40 unidades de insulina en todo su día. Su factor de corrección es, como es una insulina ultra rápida, es 1800. Si fuera rápida, 1500. Por eso ultra rápida. 1800 entre las 40 unidades de insulina que se inyecta Juan en todo su día, ya sea basal con la insulina ultra rápida, el resultado es 45. Una unidad de insulina ultra rápida hace descender 45 miligramos de decilitro, ¿no? En Juan. Entonces, por eso les decía, la regla es 1800, 1500, insulina rápida, insulina ultra rápida, pero el factor de corrección es diferente para cada persona, porque cada persona pues tiene diferentes o le indican diferentes unidades de insulina y también le indican diferente tipo de insulina, rápida, ultra rápida, ¿no? Cuántas de basal, a veces no basal, depende de la parte del médico, qué es lo que valoró que es mejor para el paciente. Ahora, si Juan tiene 210 miligramos de decilitro, pero de glucosa, ¿no? Pero su objetivo es llegar a menos de 130 miligramos sobre decilitro. Lo que les decía en la fórmula anterior, tengo que restar mi glucosa que manejo menos la glucosa que es mi objetivo, aquí son 90, y tengo que dividir esos 90 entre mi factor de corrección, que son 2. Entonces, Juan debería de agregar 2 unidades para poder llegar a su insulina o a su nivel de glucosa de 130, ¿sale? Eso es el factor de corrección. Eso usualmente lo hacen más los médicos, que es la parte que ellos les enseñan, pero nosotros, ¿para qué eso lo enseñamos al paciente? Por lo que les decía, si de repente el paciente hizo una comida diferente o X situación, él sepa cómo hacer su factor de corrección y que sus niveles de glucosa no sean radicales, por lo que platicábamos al inicio, de que niveles ambivalentes, muy variables de glucosa, ¿no? Pueden llegar a causarnos problemas o se relacionan con problemas de mortalidad, así como problemas cardiovasculares. Ok, si el paciente solamente utiliza insulina basal más hipoglucemiantes vía oral, no existe alguna regla como la de 400-500, no, Adri, las reglas se utilizan exclusivamente para insulinas, solamente para insulinas, que son las que nos dan mayor riesgo de hipoglucemias. La parte de hipoglucemiantes vía oral no existe como esta parte, bueno, así en esta parte de fórmula, como tal, ahorita no es lo que les presento. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cuál debe de ser el impacto, no? Un plan de alimentación personalizado. Yo sé que muchas veces por la parte de tiempos, ¿no? De cómo cada uno se organice en sus consultas, pues de repente llegan a haber situaciones, y me ha tocado llegar a ver situaciones donde el personal de salud, no, o X persona le da una dieta simplemente igual que a otra persona y eso no le va a favorecer al paciente porque tiene que ser de forma personalizada, por lo que decíamos. Influye, ¿no? Esta parte del peso, de las actividades, del estado de sueño, del estado emocional, si tiene alguna otra patología agregada para que haya un adecuado impacto. Entonces tenemos que educar al paciente. Sí, Adri, la regla es de 450 o 500 si tiene insulina el paciente. Si tiene insulina basal o de acción rápida o ultra rápida. Lo que les decía, sumamos la insulina basal más la insulina rápida o ultra rápida. Solamente voy a elegir la fórmula de acuerdo a si es una insulina rápida o una insulina ultra rápida, que generalmente las que se dan es ultra rápida.
Entonces, si es la parte, por ejemplo, del Lispro, ¿no? Y yo veo que le indicaron insulina Lispro, ya desde ahí estoy yo entendiendo que es una insulina de acción ultra rápida y que si quiero sacar esta parte de factor de corrección o de relación insulina-hidrato de carbono, lo tendré que dividir entre 500 o la tendré que dividir entre 1800. Pero sumamos basal y sumamos el otro tipo de insulina que por eso platicábamos al inicio, que existen dos tipos, la insulina basal y la insulina en bolo. La insulina basal es la que mi cuerpo segrega usualmente todo el tiempo, ¿no? Y entonces esa es la que cuando nos indican insulinas de acción prolongada asemeja o quiere asemejar la respuesta que usualmente el cuerpo sin ninguna patología responde, que es la insulina basal, pequeños bolos en el transcurso de todo el día. No por ello quiere decir que entonces tengo que darle de comer a cada rato al paciente para que utilice esa insulina. No. Por lo que les decía, el hígado es un buen productor de glucosa y si yo le estoy ingresando alimentos a cada momento a mi paciente, pues hago que haya una mayor sobreestimulación. Y la insulina en bolo es solamente aquella que se segrega cuando comemos, cuando voy a desayunar, cuando voy a comer, cuando voy a cenar, ¿sale? O alguna colación, pero esa es la que se segrega. Entonces, al haber dos tipos de estimulación basal y en bolo, pues tenemos hoy en fecha esta parte de insulinas de acción prolongada que asemeja la respuesta de acción en basal de insulina y la acción rápida o ultra rápida que asemeja la parte de respuesta rápida de insulina cuando comemos y que pues obviamente si como algo pues el cuerpo tiene que empezar a estimular insulina para que atrapemos esas glucosas que se están obteniendo a partir del alimento. Entonces lo que hace la insulina inyectada rápida o ultra rápida es lo mismo, es la misma función. Vamos a comer, ¿no? Me inyecto 30 minutos o 15 minutos antes de mi comida para que cuando coma, pues comience a la par la absorción de glucosa con la respuesta de insulina inyectada y obviamente pues tenga la misma o asemeje a la misma respuesta fisiológica que nuestro cuerpo hace cuando se nos antoja, cuando vamos a comer con la amiga, es lo mismo, ¿sale? Las insulinas, que es esta parte que sigue. Desmitificar el uso de insulinas en diabetes mellitus tipo 2, porque todavía tenemos mucho problema donde las personas creen, ¿no?, que el hecho de iniciar una insulina es porque están muy graves o que les va a generar ceguera, ¿no? Esas son como de las dos cosas que más llegan a consulta. Entonces, pues ahí es donde tenemos un poquito de problema cuando les indican insulina y el paciente no quiere inyectarse, tiene mucho miedo de inyectarse porque de verdad siente que se va a morir, y hablarle de esta importancia que hoy en día tienen las insulinas y que simplemente es hacer la respuesta que mi cuerpo de forma natural suele hacerla, ¿no? Y que si eres un paciente que se aplica muchísimo, que se inyecta a la hora su insulina, que come bien, que empieza a estar activo, quizás, no les podemos asegurar nada, pero que quizás van a disminuir las unidades de insulina indicadas al día o pueden dejar de utilizar insulina y solamente llevarse con hipoglucemiantes orales, que de verdad a mí sí me ha pasado mucho en consulta y los pacientes pues terminan muy felices, ¿no? Cuando empiezan con insulina y tienen todo el miedo, de verdad se empiezan a aplicar muchísimo y sus glucosas ya empiezan a ser de 80, 90, empiezan a reducir de 100 y cacho, ¿no? 140, 150, 130, empiezan a reducir insulina, y comienzan a mejorar sus niveles de glucosa con solamente alimentación. Entonces llega un momento donde el médico dice, te quito insulina, te mantienes con hipoglucemiantes orales o farmacología oral y con alimentación en la parte de hábitos, ¿no? Y son pacientes que así se llevan, se siguen estando en parámetros muy estables de glucosa, ¿no? De 85, 88, 83, 95, 97, postpandreales 110, 120 quizás, pero de verdad son pacientes que tienen horarios, saben cómo estructurar su alimentación, saben la importancia del consumo de fibra, saben que la parte identificar cuando es un antojo, ¿no? Que el antojo es específico. Se me antojó un helado de chocolate con menta, es específico, pero la ansiedad es
me quiero comer todo. Entonces me quiero comer el helado, me quiero comer la hamburguesa y me quiero comer el taco. Entonces les digo, no, hay que aprender a identificar. Si de verdad es mi antojo, me lo puedo comer. Pero si es ansiedad, pues obviamente no lo podemos calmar con comida. Entonces eso es muy importante explicarle al paciente que el uso de insulinas va a mejorar la respuesta. Vamos a ayudar al páncreas. Si aún tenemos una función pancreática, podemos seguir ayudando a ese páncreas a que no se sobreexija y que entonces sí llegue un momento donde ya no haya función. Porque a veces es lo que se valora. Si el páncreas tiene una función de 50, 40%, se indica insulina para que ya no sigamos sobreestimulando a ese páncreas, lo dejemos como descansar un poquito, mantengamos esa función, ¿no? Y ya no sigamos afectando esa parte pancreática. Darles a los pacientes la importancia que es el apego a un tratamiento integral, que así como es de importancia el endocrinólogo, el médico, el oftalmólogo, el nutriólogo, ¿no? Que todos tenemos un enfoque preciso, una perspectiva, ¿no? En su tratamiento y que pues tenemos que hacer el tratamiento de forma integral, que no solamente me puedo ir con el médico y decir solo con él, no importa lo que coma, no importa esto, o solo me voy con el nutriólogo y ya no me importa lo del medicamento, no. Es un tratamiento integral. Favorecer el monitoreo de niveles de glucosa. Para conocer con fórmulas, pues ya vimos que hay fórmulas para encontrar la relación insulina y hidratos de carbono, así como hay fórmulas para encontrar la parte de relación de este factor de corrección, ¿no? Pero para saber qué alimentos no le están cayendo del todo bien a mi organismo, ¿qué tengo que hacer? Monitoreo. Con el monitoreo vamos a valorar realmente prepandrial y postpandrial cómo es la respuesta hacia los alimentos. Y con relación a eso, pues el paciente va a ir aprendiendo muchísimo más. La verdad es que sí le puse un poco más, y lo llegan a decir, aprenden tanto que así lo hacen. La verdad es que agregué un poco más de pan, agregué un poco más de arroz, la verdad es que tortilla de más y me chequé la glucosa y sí se me elevó, ¿no? Entonces ellos aprenden que su tolerancia por cada comida a hidratos de carbono es tanta, que quizás una persona con una tortilla en la comida es suficiente, pero que quizás hay otra persona que con 2 o 3 tortillas es suficiente. Cada persona es diferente, entonces ellos lo van aprendiendo y ellos van sabiendo que se agregan un poco más de estos alimentos que nos aportan cantidades de hidratos de carbono en mayor cantidad, pues sus niveles de glucosa postpandriales van a salir elevados. Entonces, eso los ayuda a concientizar, a sensibilizarse sobre la parte de tener un esquema de qué cosas, cómo puedo hacer los intercambios, de ya sé qué grupos es el grupo de cereales, el grupo de frutas, el grupo de vegetales, que si quiero hacer un intercambio, ¿cómo lo puedo hacer? Muy bien. Entonces, pues eso es como lo más relevante. Ya llegó a las casi 2 horas que dura nuestra plática. Les digo, es práctica, 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 ¿no? Esta frase, la verdad es que se me olvidó agregarle el nombre de quien la escribió, pero me encantó, que la mejor manera de mantener los niveles de glucosa en rangos adecuados es evitar incrementarlos en primer lugar, ¿no? Si yo no quiero tener niveles de glucosa elevados, si yo no quiero ser un paciente descontrolado, pues ¿qué tengo que hacer? Pues evitar elevarlos. Entonces, estilos de vida es lo único que nos protege, que hoy en día ante esta situación de pandemia, pues es un factor importante, ¿no? En mantener hábitos adecuados. Entonces, pues por mi parte es todo, es hacer muchos ejercicios. Si algunos hoy se quedaron con esta, pues un poquito de duda, ¿no? Un poquito más de, oye, me quiero empapar de más información. La verdad es que trabajar con pacientes con diabetes es magnífico, ver cómo mejoran sus niveles de glucosa, cómo mejoran su rango, su estado de salud, sus síntomas. Entonces es buenísimo. Simplemente hay que aprender a enseñarles a los pacientes cómo deben de manejarse, qué es lo que deben de aprender, que no deben de tener miedos, que deben finalmente tener esta parte simplemente de informarse. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a cada uno de los que estuvieron aquí. Créanme que es un honor para mí, ¿no?
el haber podido dar una ponencia y que yo espero que todos ustedes, egresados o siendo aún alumnos, pues en su momento puedan tener esta oportunidad que es magnífico, ¿no? Es grato saber que vas a dar una plática pues para la universidad, quien te formó, ¿no? Y que pues al final a partir de ello pues fue el caminito para todo lo que podemos impactar en equipo, ¿no? Ya sean médicos, con nutriólogos, etcétera, en equipo, ¿qué tanto podemos impactar en las personas? Muy bien, pues muchas gracias, Karen. Te agradecemos enormemente que puedas compartir con nuestros egresados y algunos ya profesionistas con una trayectoria importante en la nutrición clínica y que compartas todo, sobre todo tu experiencia y tu conocimiento con estos pacientes. Tu alma mater te lo agradece también, digo, a nombre de la coordinadora, la doctora Marcela Hernández, y del señor director, el maestro en salud pública Salvador López Rodríguez. Te haremos llegar esta constancia que estamos proyectando, si es que todavía se está compartiendo la pantalla, en donde, bueno, agradecemos a través de este documento tu participación como ponente del taller Conteo de hidratos de carbono y manejo de insulinas en el marco de las jornadas de nutrición 2020 llevadas a cabo en este organismo académico en conmemoración, del Día Mundial de la Alimentación, que desfasamos un poquito nuestros festejos por estas razones bastante obvias, ¿no? Pero agradecemos enormemente esta participación y serás bienvenida tantas veces tú quieras y desees participar con nosotros. Y es un orgullo, como decíamos al principio, ¿no? Ver ya a nuestros egresados en esta parte de acción ya del ámbito clínico, y creo que tu participación fue muy clara. No sé si dentro de los participantes haya todavía alguna duda o algún comentario que quieran hacerle a la ponente. Está el chat activado por si alguien quisiera participar. También les hacemos el comentario, ya quedaron colgados aquí en el chat los dos links, las dos ligas que mencionábamos al principio. Uno es el registro de asistencia para poder formular sus constancias de asistencia y de participación, y la segunda liga, es la evaluación del taller, propiamente para saber si hay algo que mejorar, que siempre tenemos áreas de oportunidad, sobre todo en estos temas de conexión, y también saber si hay algún tema de interés para ustedes, ¿no? Y bueno, si nadie tiene ninguna otra duda o alguna otra participación, entonces, a nombre de la doctora Marcela Hernández, coordinadora de la licenciatura en nutrición, damos las gracias a la ponente Karen Bautista y también agradecemos a todos su participación. Los 4 talleres que se ejecutaron el día de ayer y el día de hoy, cerramos con broche de oro, y el día de mañana continuamos con las actividades de las jornadas con los estudiantes. Agradecemos mucho su participación y agradeceremos también enormemente sus evaluaciones. Hasta pronto y que tengan bonita tarde. Gracias, Karen. Bye, que estén bien. Bye bye. Gracias, buena tarde a todos.